Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña, ya empezando este mes de septiembre, a día 1 de septiembre, nuestro queridísimo amigo don Juan Antonio Aguilar, eh, analista, estudioso de geopolítica, estrategia militar y director del Instituto Español de Geopolítica. Hoy estamos ya empezando septiembre el curso. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas, Juan Antonio? Muy ¿Cómo has bien, muy despedido bien. agosto? ¿Has despedido agosto ya? He despedido agosto y además con ganas, porque a mí el calor no es una cosa que ahí me anula. Con lo cual yo empiezo a revivir ahora, con lo cual contento ya de estar aquí en el resto de canales donde participamos y eso, porque, bueno, pues, es decir, a seguir la labor que nos gusta hacer. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias. Yo tengo que darte las gracias porque tú también eres parte de este logro a nuestra audiencia, porque hemos llegado a los 25.000 suscriptores. Justo el último día de agosto llegamos a los 25.000 suscriptores. Como bien sabes, empezamos el 1 de noviembre este proyecto y bueno, pues es una satisfacción pues que 25.000 amigos pues hayan querido suscribirse y bueno, y nos sigan, ¿no? O sea que desde aquí muchísimas gracias. Y a ti también, Juan Antonio, porque eres parte de este pequeño búnker. Yo tengo que decir que 25.000 ya es más que las tiradas de muchos periódicos de España. Pero de verdad, vamos a por los 50.000. Yo creo que si estos 25.000 suscriptores comparten los contenidos, mucha más gente acabará suscribiendo, que es gratis. Es que no hay que hacer nada más, ¿no? Decirle. Y yo creo que acabarán compartiendo y podremos ir pronto, en unos meses, a lo mejor, a los 50.000, que ya Pues es bastante más que ya algunos periódicos de tirada nacional. Desde luego. Y sin subvenciones. Y sin subvenciones, nada. No, y además, pero yo creo que además los suscriptores sí que tienen que implicarse un poquito más, ¿no? Bueno, tenemos unos suscriptores que se implican y también tengo que comentarte y comentar a nuestra audiencia pues que con motivo de estos 25.000 suscriptores cada vez es más importante poder llevarles un contenido de mayor calidad, unas mejores imágenes, poder hacer directos y para todo ello es preciso pues tener las herramientas necesarias, ¿no? Pues para la batalla, ¿no? Y ya me estoy planteando pues el poder cambiar de equipo técnico para poder, pues, cuando hablo contigo, poder poner imágenes de mayor calidad, vídeos, etcétera, ¿no? Pues para poder ilustrar mejor lo que hablamos. Y para eso, pues, es necesario pues, un equipo mejor, por lo que, como ya decimos siempre, si pueden colaborar en esta pequeña tarea de poder cambiar de equipo, de poder seguir en antena y demás, pues se lo agradeceremos mucho y lo pueden hacer, como ellos ya saben, vía Bizum en estos dos números o vía PayPal, si les es más cómodo, o nos ven desde fuera de nuestras fronteras, en @elmundopormontera. Quedaremos muy agradecidos porque ellos serán parte del proyecto, ¿no? Y cada parte del nuevo ordenador pues tendrá el nombre de uno de ellos, ¿no? Cada trocito, porque poco a poco pues es como se hacen estas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo comparto así, con esta desfachatez, si quieres, pero bueno. No. Yo creo que, a ver, todo el mundo tiene que concienciarse que para poder seguir adelante con estos proyectos, al final nos tenemos que implicar todos un poco. Es decir, si uno echa cuentas, por ejemplo, lo que costaba cuando se compraba todos los días el periódico, creo que está ahora a 1,50 y no me haga mucho caso porque yo ya me vacuné de la prensa escrita. Entonces, pero creo que está a 1,50 al día. Sé que los domingos es más, ¿no? Pero bueno, cuenta con 1,50 al día. Hombre, estamos hablando de unos 45 euros al mes, 500 euros al año. Sí. No, es decir, de verdad que no se está pidiendo 500 euros a nadie. No, desde luego. Cada uno que dé lo que puede. Un café, un refresco. Es decir, más, si ustedes cogen lo que en los presupuestos del Estado se asigna a Radio Televisión Española, por ejemplo, y ustedes lo dividen entre
entre los que cotizamos en este país, pues verán lo que le cuesta a Televisión Española. Desde luego. Entonces, claro, pensar Y en nos dan un decir, servicio excelente, vamos. claro, O sea, una entonces, maravilla. si pensamos en eso, es decir, bueno, entonces, ¿qué son 10 euros que yo pueda enviar al mundo por Montera? ¿No? Es que de verdad a veces es ridículo. Pensando lo que ya nos sacan para mantener unos medios de comunicación. Bueno, esto sin contar la millonada en subvenciones, propaganda institucional y otras dádivas que se dan a todos los medios de comunicación corporativos. Totalmente, Es decir, es totalmente. que, o sea, son millones y millones y millones de euros lo que se saltan por ahí que pagan ustedes, que pagan Sí, ustedes. Bueno, que pagamos todos, es decir, pagamos todos, sí, sí. pagamos Bueno, todos. Entonces, así es. bueno, pensar de decir, no, pero es que yo no me voy a gastar en esto, ¿no? Porque es un gasto superfluo, total, si lo puedo ver, bueno, mientras lo pueda ver, ¿eh? Exacto. Pero piense que a los que usted no ha elegido, ¿eh? Les está costando mucho dinero, bastante Cierto. dinero, bastante más dinero del que a lo mejor, wow, fíjate, 25.000 suscriptores. Manuel, con que cada uno pusiera un euro, ¿verdad? Hombre, vamos, Claro. teníamos, pero para montar casi, bueno, un plató y una cosa Claro, bestial, porque ¿no? entonces, bueno, yo creo que hay que apelar un poco al compromiso y a la voluntad de la gente, de que nos sigue y que ve este y otros canales, de Sí, que hay que echar una manilla ante, bueno, pues sí que simplemente, no ya solo el tema de la censura, sino simplemente la distancia de medios que existe entre ellos que son el poder y los que están con una actitud crítica ante ese mismo poder, ¿no? sin Claro, es duda. que es comparar un euro con un billete de 500, ¿no? De aquellos que había, De los Bin Ladens, que le llamaban, que ¿no? nunca Bin Laden. vimos, ¿no? Así es, así es. Querido Juan Antonio, bueno, muchísimas gracias. Contamos con el apoyo de todos ustedes en la medida de sus posibilidades. Quedaremos muy agradecidos. Encontrarán todas las formas de poder apoyar a este canal en la descripción del programa de este y de todos. Por lo tanto, desde ya, gracias. Damos por supuesto la buena voluntad. Sabemos que harán lo que puedan y mil gracias de antemano. Y gracias por estos 25.000 suscriptores. Querido Juan Antonio, empezamos septiembre. ¿Cómo está el patio? Lo que te pregunto siempre casi cuando empezamos a hablar. ¿Cómo está Bueno, el patio? el patio comienza con una serie de eventos muy importantes que no van a ver generalmente bien explicados ni con la extensión necesaria que tiene esa importancia en los medios corporativos occidentales y mucho menos en los españoles. Bueno, pues comienza con una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y alguien dirá que es esto de la Unión de Cooperación en Shanghái. Y no es normal que lo diga, porque no aparece en ningún sitio, pues Claro, no se entera. Es decir, y bueno, ¿y qué implica esta cumbre y demás? La cumbre va a ser, aunque ya ha empezado, pues ya se ha recibido a las delegaciones, ¿no? La cumbre empieza realmente el día 1 de septiembre, el día 1 y 2, porque el 3 es el esperado desfile en Pekín, del 80 aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser curioso y que además yo animo, hay canales que lo van a emitir en directo, es decir, de hecho, CCTV, por ejemplo, que es un canal sí. chino, se puede ver perfectamente, lo van a emitir y yo creo que va a ser muy curioso y muy significativo, no solamente por la espectacularidad del desfile o porque vayan a aparecer sistemas de armas novedosos, el grito chino, sino porque yo creo que va a haber una tribuna que es de la fotografía del siglo. Es decir, una tribuna en la que van a estar allí Xi Jinping, Modi, Putin, Kim Jong-un, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto va a ser, va a ser espectacular. En ese sentido, yo creo que una imagen que va a ser histórica, porque no se va a poder ver todos Hombre, los los que años. hemos tenido la suerte de estar en la plaza Tiananmen, ¿no? Pues esa imagen de esa plaza inmensa, delante de la entrada a la ciudad prohibida, digamos, la tribuna de honor, ¿no? De donde se pone pues, el presidente de la República Popular China o con sus invitados, etcétera.
Y luego la marcialidad de los chinos desfilando, a un ejército prusiano desfilar. que es un ejército. Además, tiene una forma que cuando izan la bandera la lanzan así, Sí, tienen lanzamientos de la bandera, sí. tienen como un gesto pues muy característico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que será una imagen espectacular y bueno, yo pues como suelo hacer lo veré, a ver qué tal y que se intuye las posiciones de los No, presidentes. sí, recomendable y además ya te digo, va a ser espectacular. Va a ser todo lo contrario del desfile en Washington, lo siento mucho. Es que Bueno, es que lo de Washington más que un desfile parecía, no sé, otra. una charanga, ¿no? Tú es que como eres tan buena persona y tan generoso, le llamas desfile, pero es que aquello era como una especie de, De no sé. charanga, sí, no sé, es una cosa indefinida. No sabía cómo era. Exacto. Pero bueno, en Entonces, fin, era bueno, un pues poco. esto comienza, como digo, comienza septiembre con una cita muy importante. Alguno podría decir, bueno, hombre, muy importante fue lo de Alaska. Y es verdad, fue muy importante. Y de hecho, si no hubiese sido por las torpezas del señor Trump en las últimas semanas, pues es muy posible que hasta el presidente Xi Jinping hubiera invitado a Donald Trump a aparecer en el desfile, en la misma tribuna, donde además se hubiera visto con el resto de líderes mundiales. Pero evidentemente, después de la trifulca que montó con el primer ministro de India, pues claro, yo creo que diplomáticamente lo conveniente era no llamar a Trump. Claro. Bueno, es decir, entonces no ha quedado más remedio. Bien, pues entonces, como decía, en Tianjin, en el norte de China, se celebra esta cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái, que ahora comentaré un poco para aquellos que no lo conozcan, lo que es la Organización de Cooperación en Shanghái. Para que ustedes se hagan una idea, entre miembros e invitados especiales están allí el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de India, el señor Modi, y allí aparecen el presidente de Irán, de Pakistán, de Kazajistán, de Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia, Serbia, Eslovaquia, Malasia, Cuba, Camboya, Vietnam, Mongolia, Laos, Nepal, Maldivas, República del Congo, Zimbabue, Myanmar, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente turco, Erdogan, el primer ministro de Egipto y el secretario general de Naciones Unidas. Aproximadamente la representación de unos 5.000 millones de habitantes de este planeta. Casi nada. Casi nada. 3 de las 4 mayores economías del mundo. India, China y Rusia. Solo quedaría Estados Unidos por encima. Es decir, una cumbre de máxima importancia a nivel no solo político, sino también geopolítico y económico mundial. Donde además se está dirimiendo una cosa que ya hemos comentado algunas veces en este canal y en otros, que es, bueno, pues cuando una potencia dominante, una potencia hegemónica, se encuentra enfrente a una serie de potencias emergentes, que son más débiles, porque para eso la potencia hegemónica es la más fuerte, pues lo que hacen, buscando el aumento del poder relativo de todas ellas, es juntarse. Y si antes eso era evidente en el tema de Rusia, China, de Irán, pues ahora cada vez es más evidente porque lógicamente te encuentras con una India que ha sido agredida y despreciada por Estados Unidos, con un Irán que lógicamente se siente amenazado, y con toda una serie de países que buscan un puesto en ese mundo multipolar, que es a lo que aspira la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta cooperación de Shanghái, cuyo proyecto es la Gran Eurasia, que agrupa a la mayor parte de países de esa zona del mundo, de toda Eurasia. De hecho, he dicho antes la relación de países. Si ustedes se dan cuenta, hay países de Europa, hay países del sudeste asiático,
hay países del centro de Asia, del sur de Asia, del Oriente Próximo, aparte de, lógicamente, China y Rusia e India, ¿no? Que son... Y bueno, pues esta organización que se creó hace ya 20 años, no es nueva, ha caído, bueno, pues dando sus pequeños pasos, y ahora nos encontramos en una tesitura en la cual indudablemente va a tener un lanzamiento de mucha mayor importancia, de carácter estratégico. Y por explicarlo brevemente, esto se va a ver en varios ejes. Uno es que a medida que se consolida esta organización de cooperación en Shanghái, se está solapando con otra serie de organizaciones supranacionales con las que va a tener que converger y al final acabarán una sola. Me estoy refiriendo fundamentalmente con todo el proyecto BRI del Banco de Desarrollo Chino, en Asia, con la Unión Económica Eurasiática y con la ASEAN en el sur de Asia. Y esto al final tendrá que converger en una sola organización de una potencia mayúscula. Además está el BRICS, con la cual también en parte se solapa, aunque el BRICS, al ser global, pues alcanza a Brasil, a Sudáfrica, ¿no? Y a otros países de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además es una organización que la que sus miembros forman parte o están relacionados con la Alternativa Bolivariana de las Américas, con el Mercosur, con la Unión Africana, con el Consejo de Cooperación del Golfo, con la OPEP Plus, con la Liga Árabe. Es decir, estamos hablando realmente de todo el sur global. ¿Qué queda fuera? Queda fuera los países dominados por las potencias anglosajonas, ¿no? Es decir, Norteamérica, la Europa de la Unión Europea y el Reino Unido, Los vasallos. Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y el Japón, prácticamente. Bueno, luego hay Marruecos, algún país centroamericano, ¿no? Y algunos de los sudamericanos sometidos claramente a la política de Washington, ¿no? Es decir, esto es la Organización de Cooperación en Shanghái. Es decir, para que nos demos cuenta de la magnitud y, por tanto, la importancia que tiene una cumbre de este tipo. Esto obedece a una geoestrategia muy clara que fue establecida ya por quien fue un alto dirigente soviético y ruso, Eugeni Primakov, cuando hablaba del triángulo Primakov, que era el eje que iba Moscú, Teherán, Pekín, no porque estuviera conformado simplemente por esos países, sino porque era un triángulo, conformaba la necesidad de crear una red de conexión comercial, de flujos comerciales, de transporte, de comunicación, etcétera, que iban de este a oeste a través de la ruta de la seda y de norte a sur con el corredor norte-sur. De tal manera que lo que hay es una estructuración euroasiática. Esto, lógicamente, con un objetivo, que es la conformación de ese mundo multipolar, y que, como ya ha sido determinado para esta cumbre por una entrevista que realizan al presidente ruso Vladimir Putin en la agencia china Xinhua, esto lleva a la necesidad de dos grandes reformas a nivel global. Una, la reforma de las organizaciones internacionales, fundamentalmente las Naciones Unidas, que han quedado absolutamente anuladas en este momento. No existe Naciones Unidas. Por mucho que vaya el secretario general de Naciones Unidas a esta cumbre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que exige primero es devolver el poder al Consejo de Seguridad y ampliarlo, porque claro, esto de que prácticamente se ha dominado por 5 potencias vencedoras de una guerra hace ya 80 años, pues, a ver, yo creo que hay países que merecen tener un asiento en el Consejo de Seguridad, pero un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, porque ¿quién hay de las Américas? Nadie. Claro. ¿Quién hay de África? Nadie. ¿Quién hay de Asia salvo China y Rusia? Nadie. Entonces,
Eso necesita una reforma y lógicamente, otros organismos internacionales igual. Pero además hay una segunda reforma, que es la del orden económico global. Es decir, y esto también lo ha explicitado Vladimir Putin en la entrevista, una reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para que dejen de ser herramientas colonialistas a que los países, cuando tienen necesidades financieras, se tengan que someter a las políticas que le imponen las potencias anglosajonas. Claro. ¿Mm? Claro, esto afecta también a otra cosa, al dólar. Ah, este es el becerro de oro, ¿eh? Prácticamente, por ejemplo, ya todo el comercio entre China y Rusia, hay que decir que Rusia ahora mismo es el cuarto cliente de China. Y Rusia es el primer suministrador de petróleo y gas de China. Es decir, estamos hablando de unas cantidades económicas brutales. Sí. Bueno, pues todo se realiza ya en monedas nacionales. No pasan por el dólar. Al no pasar por el dólar, no pasan por los bancos norteamericanos, que son los que pueden hacer el intercambio de dólares, ni se paga nada a la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Bien. Esto, claro, esto tiene una importancia tremenda respecto al orden económico global. Y de esto se habla en los BRICS y de esto se habla también en la Organización de Cooperación en Shanghái, porque es uno de los puntos que se quiere seguir desarrollando. ¿Cuál es la geoestrategia de todo el tema de la Organización de Cooperación de Shanghái? Bueno, pues si tú estableces toda una red, una interrelación económica en cuanto a rutas comerciales, intercambios económicos, corredores, etcétera, esas relaciones económicas van a llevar inevitablemente a relaciones de seguridad, porque habrá que defender eso. Claro, porque los Claro, otros claro. devolverán el golpe, si pueden, claro. Evidentemente, entonces tú vas a organizarte una serie de clústeres económicos a lo largo de toda Eurasia y tú eso lo vas a tener que defender. Con lo cual, necesariamente tendrás que tocar los temas de seguridad y defensa, que por ejemplo en los BRICS no están contemplados, pero en la Organización de Cooperación en Shanghái sí. Ah, Sí. Y entonces, bueno, pues inevitable, tarde más, tarde menos, se van a establecer estas relaciones de seguridad y defensa. Pero si tú estableces relaciones de seguridad y defensa y además tienes que ir montando toda una red de conexiones económicas, de clústeres industriales y empresariales, necesariamente va a llevar a la cooperación tecnológica. Porque los sistemas de defensa o los desarrollos, previamente, de esos clústeres económicos van a obligar a la cooperación tecnológica. Es decir, simplemente establecer sistemas de medios de pago alternativos al SWIFT, por ejemplo, con sistemas blockchain, con monedas digitales, y con compromiso de desarrollo y cooperación tecnológica, por ejemplo, en la carrera espacial, lanzamiento de satélites, etcétera, etcétera. Es decir, eso llevará a la cooperación tecnológica. Y finalmente, no les quedará más remedio a los países euroasiáticos y sus áreas de influencia, sus zonas y sus países amigos, de construir un poder blando. Es decir, poder tener una narrativa alternativa a la que utilizan los grandes medios de comunicación occidentales, que ahora mismo son hegemónicos. Y cuando hablo de medios de comunicación no solamente me refiero a la televisión, la prensa, sino también a las plataformas tecnológicas de redes sociales, a las plataformas digitales de cine, es lo que hemos series. hablado, si me permites, tantas veces, que en todo ese listado, ¿no? de parámetros, ¿no? De potencia, pues digamos que China y Rusia son en la que iban más rezagados, ¿no? En el tema de poder Claro, no, tener no, no, no. un contradiscurso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Combatir el relato y la ideología yanqui a nivel de, pues, los Netflix y etcétera, pero en Claro, eso, pues, este siempre ha sido el punto débil de las potencias emergentes. Es decir, no claro, tenían capacidad para construir una narrativa alternativa porque y además no tenían las herramientas, aunque la tuvieran,
digamos, aunque tuvieran algo que decir, no tenían la herramienta para poder decirlo. Claro. Entonces, bueno, pues en la entrevista, que es esta que digo, porque como digo, la cumbre empieza mañana, lo mismo que tenemos son las entrevistas realizadas. En esta entrevista a Putin, él ya habla de las perspectivas de cooperación en el ámbito de la educación y la ciencia, incluso con un acuerdo para el desarrollo de la ciencia más pura, la física teórica y demás, entre la Universidad Lomonosov y la Universidad de Pekín. También en cuanto al ámbito de la producción cinematográfica, la cooperación deportiva. Fijaros, en lo de la cooperación cinematográfica, voy a citar las palabras textuales de Putin porque implican la construcción de ese poder blando, ¿no? Él dice que espera que en un futuro próximo ya tengamos muchas buenas películas ruso-chinas que transmitan a nuestros ciudadanos las pautas morales correctas y los valores espirituales y morales tradicionales y revelen la verdad sobre los acontecimientos históricos. Es decir, va a haber una confrontación ideológica. Y esto es muy importante. Con lo cual, bueno, pues lo que digo, ¿no? Es decir, esa cadena que se pone en marcha, que las relaciones económicas van a llevar a relaciones de seguridad y defensa, que estas van a llevar a la cooperación tecnológica y que todo ese conglomerado tendrá que tener un relato unificador propio, basado en el respeto a las identidades de cada país, y demás, porque no se trata de uniformizar a todos los países bajo una única ideología, que es lo que ha hecho el mundo anglosajón, la hegemonía anglosajona. Hacernos a todos del American Way of Life, hacernos a todos consumidores de lo mismo, sino que, bueno, sea un mundo y bajo una supuesta multiculturalidad, eliminar las culturas, claro. Exactamente. Es decir, entonces, bueno, pues esto es el fondo, lo que está en esta cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái, que no se le escapa a muchos analistas occidentales, a medios, no se le escapa la importancia y el sentido que tiene, ¿no? Es decir, no voy a aburrir, pero voy a citar solamente a Reuters, por ejemplo, ¿no? Dice con la cumbre, China pretende centrar la atención en la formación de un orden mundial sin la participación de Estados Unidos. O, por ejemplo, del New York Times. Dice que la cumbre y el desfile no es solo un espectáculo, representan cómo el señor Xi intenta convertir la historia, la diplomacia y el poder militar en herramienta para estructurar el orden mundial, que hasta ahora ha estado dominado por Estados Unidos. O, por ejemplo, el CNN, ¿no? Que dice, en la agenda está la asociación entre Moscú y Pekín, los esfuerzos para la integración económica de Eurasia y la demostración del poder militar chino. O ABC News, ¿no? La cumbre podría provocar el descontento de Donald Trump. ¿Por qué? Porque claramente va en la dirección de construir un orden mundial distinto, ¿no? Y alternativo. Der Spiegel, Alemania, se preocupa de que Rusia y China, dentro de la Organización de Cooperación en Shanghái, estén formando una especie de alternativa a las alianzas occidentales. O el francés Le Point, el objetivo de la cumbre es hacer frente a la influencia occidental. Pues ya está. Fijémonos si tiene importancia, ¿no? No lo verán. Es decir, en general... Mira, el Correo de la Sera también dice que será una prueba del colapso de la hegemonía occidental. Es decir, es algo que ve todo el mundo claramente y de ahí la importancia de esta cumbre que, como digo, no creo que ustedes la vayan a ver abriendo los telediarios. Ya habrá una majadería que estos señores pongan por delante y a esto, si le dedican algo, serán pocos segundos, para decir poco menos que los autócratas del mundo, los dictadores malignos y demás especies se han reunido en China. En un contubernio, ¿no? Un contubernio, exactamente, para ir contra el mundo libre. Exacto. Y esto es, señores, esto es realmente esta es la prensa y los medios de la gusanera mediática, como dices tú siempre, sí. Pues que están... Sí comentar, yo creo que merece un pequeño comentario, porque, bueno,
en este mundo multipolar que se va conformando, alguien nos podía preguntar, ¿y el papel de Europa? ¿Qué es donde estamos nosotros? El papel de Europa. Bueno, en la cumbre de Shanghái, de Tianjin, de la Organización de Cooperación en Shanghái, sí que hay países europeos. Ha Está ido Rusia, Fico, ¿no? Ha ido ¿eh? Fico. Fico Ha ha ido ido, Fico, ¿no? sí, ha ido Eslovaquia, está, sí. Entonces, es evidente, está Rusia y Bielorrusia, ¿no? Pero también está Eslovaquia, también está Serbia. Pero esto nos indica una cosa. La Unión Europea va en una dirección absolutamente contraria a la que va la Organización de Cooperación en Shanghái y algunos países europeos. Con lo cual, cada avance y cada éxito de la Organización de Cooperación en Shanghái, con todo lo que cuelga de ella, estoy hablando de los BRICS, y estoy hablando de las rutas de la seda, el BRI, la Unión Económica Euroasiática y todo lo demás, cada avance y cada victoria que obtenga el grupo de la Organización de Cooperación de Shanghái será una derrota para Europa. Será otro golpe más para Europa. Y va en la dirección de la disolución de la Unión Europea y posiblemente de la desaparición de la OTAN por inanición, por imposibilidad de mantener un absurdo histórico en el cual, si se mantiene en estos momentos, es porque a Estados Unidos todavía le interesa, pero Claro. puede dejar de interesarle en cualquier momento y adiós. Y hasta luego. Sí. Entonces, claro, con la clase política de sabandijas que tenemos en Europa, ¿qué futuro espera? Quizás, si hubiera otra clase política, podría pensar, no, hombre, como potencia económica que somos, aunque ya mucho menos, podríamos estar en los BRICS. Y de los BRICS, pues bueno, pues en algún momento determinado, incluso aunque solo fuera a título de estados observadores, está en la Organización de Cooperación en Shanghái. Porque al final Eurasia es todo. Y Europa es una península de Eurasia. Es decir, si con algún sitio podemos conectarnos a esas rutas de la seda, a esos corredores, a esa explotación del Ártico, es siendo lo que somos, una península de Eurasia, y conectarnos al resto de Eurasia. O vamos a seguir mirando al Atlántico, donde no hay nada, hasta llegar allí al otro lado del continente, donde hay unos señores que nos dirigen. Sí, sí. Y nos han hecho una avería buena económicamente hablando. Con lo cual, bueno, pues esta es la perspectiva, ¿no? Y la reflexión que deberían hacerse los europeos, que son los que votan a la sabandija que nos gobierna. Exacto. Es que, sí, sí. Bueno, pues es decir, Lo que dices tú, mirarse al espejo. claro, Mirarse al espejo. el mundo está cambiando, o sea, esto, es decir, vivimos desde hace tiempo, no momentos como todo, como dicen mucho por ahí, estos son momentos históricos, no, es un momento que comienza lentamente a partir del año 2007, 2008, con la crisis de la subprime, con el discurso de Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, poco a poco, pero es el mismo momento, es el momento en el cual hay un orden mundial emergente, multipolar, que se está enfrentando a la hegemonía unipolar que existía. Y es un proceso que lleva ya, podríamos decir que pronto casi va a hacer, pues hombre, 20 años. En 2028, sí. De 2008 a 2021, eran 20 años. Y los que seguirá, porque es un proceso histórico. Eso es un único momento. Y algún día se escribirá en los libros de historia como es exactamente la fase o la etapa en la que se inició el proceso que modificó el orden mundial emergente tras la Segunda Guerra Mundial. Como el de la Segunda Guerra Mundial fue un momento que duró también años en el cual cambió el mundo. Es decir, sí. Y bueno, pues esto es, y cada uno de estos episodios no son más que eso, capítulos de un desarrollo mucho más largo. Y en total, ese es el momento histórico que estamos viviendo. Y el que vamos viendo día tras día unos hitos, y cómo van sucediendo a otros, porque van conformándose en un proceso histórico mucho más amplio y que de una profundidad mucho mayor
que una simple reunión ahora en China o en Alaska. Es decir, esto tiene una envergadura mucho mayor. Y ya que has mencionado los libros de historia, y antes de continuar, me gustaría invitarte, si te parece, a hablar de un libro que ha salido en Ah, sí. español, y un libro interesantísimo que ha salido en español y que has prologado y que me gustaría compartir con toda la audiencia Sí, porque mira, creo que vale la pena. ya está en español. Este es el primer libro en español de Andrei Martyanov, que es un analista militar ruso, pero que vive en los Estados Unidos. Se titula La guerra final de los Estados Unidos. He tenido el honor de prologarlo. Está en Amazon, es Lola Books. Ha salido en inglés, lógicamente, la versión original, y ha salido en español y en alemán. Es decir, y ya está en la calle, ya se puede adquirir. Para quien no conozca, yo creo que muchos de nuestros espectadores sí lo conocerán porque también aparecen muchos comentarios en muchos canales, tanto en español como en inglés. Andrei Martyanov es un experto. Él era experto en guerra submarina del ejército soviético. Él en los años 90, con aquel desastre, pues fue a los Estados Unidos a trabajar y allí ha hecho su vida hasta ahora. Él, por supuesto, es ruso, se siente ruso, es pro Putin, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que nadie se equivoque que porque viva en Estados Unidos tiene otro cariz, ¿no? Él ha escrito, creo que este es el cuarto libro que se han convertido en bestsellers en los Estados Unidos por la capacidad que ha tenido de analizar la decadencia norteamericana y las consecuencias que eso tiene para la ingeniería y también para las doctrinas militares. Y de alguna manera, pues este cuarto libro viene a ser la cumbre de los anteriores, ¿no? Se titula eso, La guerra final de los Estados Unidos. Y yo creo que aquellos que quieran leer geopolítica de verdad, ¿no? Y además con un análisis sobre las técnicas y doctrinas militares, muy recomendable. Además, no es una edición que es barata, no tienen usted que gastarse 50 euros, ¿no? Me parece que son 21 euros, creo, ¿no? Que he visto en... Sí, 20 euros me parece, 20 euros. Con lo 20 21 cual, euros, sí. oye, pues es una buena lectura para aquellos que quieran leer geopolítica de verdad. Es decir, no opiniones De expertos, de expertos. por supuesto, de expertos de los medios corporativos, pues, Sí. es decir, esto es decir, no hay comparación, ¿no? Pero incluso siquiera los que de alguna forma pues aprendemos, ¿no? Con todo esto y demás, pues bueno, este es uno de los maestros. Podríamos citar a John Markheimer, ¿no? O a otros, a Karaganov, es decir, a otros analistas, ¿no? A Larry Johnson, a Scott Ritter, que lo conocéis también. Podríamos citar a muchos, ¿no? Pero este es un auténtico maestro. Pues pondremos el enlace en la descripción de este programa para que la gente pues pueda encontrar el enlace a Amazon, por ejemplo, pues para hacerse con un ejemplar si así lo desea y que sea más fácil. Y bueno, yo tengo muchas ganas de hacerme con un ejemplar y poder disfrutar de lo que ahí se dice, que seguro que es interesantísimo. O sea que felicidades por haberlo prologado y seguro que será un prólogo con enjundia, Hombre, he intentado en el prólogo dar a conocer al autor al público español, al público en Claro. castellano, porque lógicamente no, es decir, es el primer libro que se publica en nuestro idioma, pues es difícil que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues hablo un poco de los libros anteriores, su contenido y demás, y de quién es el personaje, ¿no? Es decir, Muy bien. Pues continuando, dices que vive en Estados Unidos, pues hablemos de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque hay como muchos cantos de sirena, rumores, alaridos, algún lloro. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué están tramando los yanquis en Venezuela? Juan bueno, Antonio. ahora hablamos. Primero, no sé qué están tramando incluso con Trump, porque esta semana ha sido de chiste, ¿no? Es decir, que parecía que todo el mundo decía que había muerto. Es decir, más de 50.000 tweets en Estados Unidos hablando de que Trump había fallecido. Fotografías de las manchas en la piel, que las mismas que tiene la reina Isabel II de Inglaterra pocos días antes de morir.
Los tobillos inflados y todas esas cosas. Claro, la expresión de J.D. Vance diciendo que él estaba dispuesto a tomar la presencia si ocurriera una tragedia. Trump, que se ha tirado 4 días sin aparecer sin escribir un tuit, lo cual eso sí que era sospechoso. Esto sí que es preocupante. Y preocupante, efectivamente. Pero bueno, parece... A ver, yo entendía... Es decir, si cuando pasan 24 horas no hay ninguna declaración oficial, yo entiendo que no deja de ser más que una situación circunstancial. Oye, a lo mejor ha estado enfermo algún día, ¿no? Es decir, Oye, podrá pero, poner vamos, un resfriado, ¿no? Este claro, tío, claro. pero lo que sí es cierto es que ha habido una auténtica avalancha de especulaciones al respecto de que Donald Trump, bueno, que había fallecido y estas cosas, ¿no? En fin, yo creo que no, yo creo que está vivo y coleando. Y bueno, y en medio de todo esto, pues está una operación, yo creo que psicológica, espero equivocarme, o sea, espero no equivocarme, quiero decir, creo que es una operación psicológica para presionar al gobierno venezolano. Y la excusa, en este caso, es el narcotráfico. Bueno, hay que decir que la excusa es ridícula. Ridícula porque, bueno, ahora hablaremos de la excusa. ¿Qué están procediendo a hacer? A enviar toda una serie de buques de guerra, incluidos algunos buques anfibios que llevan entre 2 y 3 mil marines, aviones de reconocimiento, drones de espionaje, hasta un submarino nuclear, es decir, bueno, es decir, toda una serie de despliegue aeronaval como si se fuera a proceder a algún tipo de operación militar contra Venezuela. Por supuesto, esto inmediatamente ha llenado de alegría histérica a toda esa cochambre que en España y en otros países están contentísimos de que los norteamericanos una vez más invadan o agredan a un país hispano. Entonces, todos estos patriotas que aquí se les llena la boca con la hispanidad y demás, pues ahora están muy contentos de que a ver si sacan a Maduro y se invade Venezuela y se acaba eso ya y demás. Es decir, vamos, magnífico, ¿no? Son ¿Qué lo se ha mismo. hecho, qué se ha hecho de aquel anciano que fue elegido, Edmundo Anda por Madrid, González? está por Este, Madrid. este vive en España, ¿no? Vive, También. vive en Madrid, como tantos y tantos de ellos. Leopoldo López con su señora, Ledesma, Borges, joder, Borges. Borges, Borges. es decir, todos estos de la oposición venezolana, todos viviendo por rey aquí, algunos en Estados Unidos, de Guaidó y compañía están en Estados Unidos. Todos viviendo cuerpo de rey. ¿Con qué? Con el dinero que han robado. Porque estos no viven con la ayuda al refugiado que le da el Estado español. Entonces, bueno, pues yo siempre lo digo, cuando me empiezan a criticar a Maduro, digo, siempre hay una cosa peor que Maduro, que es la oposición venezolana. Cierto. Es decir, y bueno, pues han hecho este despliegue militar. Digo que la excusa es el narcotráfico. ¿Y por qué es excusa? Primero porque el narcotráfico, todo aquel que conozca un poco el tema, sabe, conoce que se divide en producción y transporte de la droga, distribución de esa droga y blanqueo del dinero. Estos son los 3 puntos fundamentales de cualquier organización que se dedica al narcotráfico. Suponiendo que la causa fuera el narcotráfico, quiere decirse que Estados Unidos lo único que está intentando es atacar solamente en lo que es la producción y el transporte, porque la distribución se hace en Estados Unidos. Claro. Y el blanqueo de dinero también, en los bancos de Wall Street. No está debajo del colchón del narco de turno. No lo tiene guardado bajo una teja, ni en el congelador del frigorífico.
Está en los bancos norteamericanos y británicos, sobre todo el HSBC. Algún español también, ¿eh? Ahí está el dinero. Es decir, si se sigue la pista del dinero, se llega realmente a realmente las cabezas del narcotráfico. La distribución, pues se sabe, los típicos camellos de mayor o menor altura que hay en toda la red. Pero no, solo se va al tema de la producción y el transporte. Y claro, hombre, si vamos al tema de la producción y el transporte, ¿por qué Venezuela? Y no Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, México. Porque el cártel de Sinaloa no está en Venezuela, está en México. No. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que se evidencia claramente que lo del narcotráfico es una excusa para la agresión militar. Además, si uno tiene que ser justo, pues ya hay antecedentes, y no antecedentes del cártel de los soles, que hasta los propios miembros de la oposición venezolana, como Enrique Capriles, no saben qué es ni de quiénes son. Es decir, de ese fantasmagórico cártel de los soles. Hubo, sí, un narcotraficante que le llaman el cártel del sol, que fue un general hace muchos años. Por supuesto, ya aquello fue desmontado, ¿no? Y bueno, pues uno tiene que recordar los escándalos en los que ha estado metida la DEA, la Agencia Americana contra la Droga. O, por ejemplo, solo habría que recordar cómo los talibanes habían acabado con el cultivo del opio, donde se saca la heroína, que se cargó una generación en Europa en los años 80. Bien, pues cómo los talibanes acabaron con eso, llegó la invasión de la OTAN y la producción de heroína se disparó. Y la cadena de distribución de esa heroína iba desde Afganistán, las zonas que ocupaba la OTAN, hasta Kosovo, donde se blanqueaba el dinero. Esto hay documentación para burlarlo. Si queréis, un día se hace un programa al respecto. Y casualmente, en el momento que los talibanes vencieron en la guerra y echó a la OTAN, simplemente armados con garrotes, el 98% de la heroína que se producía ha dejado de producirse. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta realmente, ¿quién está detrás del narcotráfico? Si Nicolás Maduro o las élites norteamericanas, o los bancos norteamericanos, anglosajones, que además es donde se consume. Sí, claro. Son los clientes, son los clientes. Con lo cual, yo, bueno, esto es una excusa que no tiene mayor valor, es decir, es simplemente para tapar lo que es una actuación imperialista. ¿Y qué es lo que se pretende, de alguna forma? Pues yo creo que se pretende presionar al régimen de Maduro o para que realice algún tipo de concesión económica, que ahora diré, o para intentar buscar algún tipo de cambio de régimen, apoyando, por ejemplo, algún tipo de golpe de Estado o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque el actual régimen venezolano molesta. Molesta por una simple razón. Porque en su poder está, porque está nacionalizada PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, en su poder están las mayores reservas comprobadas del mundo de petróleo. Las mayores reservas de petróleo del mundo, contrastadas. Y si recordáis algunas cifras que di yo cuando el lamentable y bochornoso acuerdo de la Unión Europea con Trump, la señora von der Leyen, decía que Estados Unidos produce aproximadamente 16,7 millones de barriles diarios de petróleo, pero consume unos 21 y pico.
Con lo cual, a pesar de ser un gran productor, con lo cual necesita traer petróleo de fuera. 4 millones de barriles se los proporciona Canadá y 1,7 se lo proporciona Venezuela. Sí, cierto. Porque hay un acuerdo con Chevron. Y entonces, bien, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor Estados Unidos está viendo que va a necesitar más petróleo. Y a lo mejor el acuerdo que tiene Venezuela, pues económicamente no es el que ellos quieren. Vamos, que quieren hacerse con el petróleo de Venezuela. Robarlo directamente. Que deje de ser nacionalizado, privatizarlo, que lo compren las empresas norteamericanas, que son los que lo van a llevar. ¿Y por qué digo que a lo mejor van a necesitar más? Pues porque, uno, como Trump está como está con Canadá, en cualquier momento tienen una trifulca y Canadá deja de vender el petróleo. O le pone aranceles en respuesta a los aranceles norteamericanos, con lo cual le va a salir mucho más caro. O dos, que buena parte de los yacimientos de petróleo, de esquisto, norteamericanos, están empezando a agotarse. Pues claro, no son bolsas de petróleo normal. Es decir, y son hidrocarburos obtenidos de una forma que no es la habitual, de las perforaciones a las bolsas de petróleo, etc., sino que es a través de explosiones subterráneas, demás. Bueno, un proceso un poco complicado, el esquisto. Y el problema es que estas filones se agotan, algunos tienen una vida de 10 años. Y por tanto, en los próximos años, Estados Unidos prevé que va a necesitar comprar más petróleo. Puede comprar a lo mejor Arabia Saudita, si es que puede, pero el precio no es el mismo. Claro. El precio no es el mismo. Aparte de que Arabia Saudita ya está alcanzando ya su tope de posibilidad de producción. Es decir, que es que no es indefinido. En cambio, tienes ahí una Venezuela cerca, con lo cual te costaría menos el transporte, la tienes cerca y tiene las mayores reservas del mundo. Es un pastel delicioso, vamos, para Claro, ellos. claro. Es decir, es un problema geoeconómico. Y entonces, esto es lo que explicaría realmente a qué viene ahora, es decir, esta trifulca con Venezuela, cuando hace bien poco han renovado la licencia de Chevron para explotar petróleo de Venezuela, para comprar petróleo en Venezuela. Es decir, que las relaciones no es que estuvieran mal, ni no peor de lo que estaban hace un año, 2 años, 3 años. Es decir, pues bueno, saben que es un régimen que no es proclive a Estados Unidos, pero bueno, pues había esas relaciones comerciales, y ahí está Chevron explotando el petróleo de Venezuela, dejando ganancias para Venezuela, dejando ganancias para Chevron y llevando el petróleo de Estados Unidos que hace falta. Hay que decir que además esto ha provocado un crecimiento económico en Venezuela. Ahora mismo es uno de los países de Sudamérica que más crece económicamente. O sea, que nadie piense que es que, claro, como allí la gente está muriendo de hambre por las calles, pues que ya no queda más remedio desde el punto de vista humanitario que intervenir. De hecho, si fuera así, la excusa hubiera sido humanitaria. Ya. Es decir, han tirado por el tema del narcotráfico porque no tienen otra. Porque en un juzgado de Florida, un tipo que era un traidor y varios opositores fueron y presentaron una denuncia acusando directamente a Maduro. Por supuesto, nadie ha visto pruebas ni ha visto nada de eso, pero, es decir, ya tenemos montada la película, que es lo que ellos hacen muy bien, la película de Hollywood, ¿no? Es decir, con el tema del narcotráfico. Y entonces, bueno, pues las razones profundas yo creo que están ahí. Son razones claramente geoeconómicas y de control de recursos naturales de la América Latina, de la América hispana. Una vez más, Una vez más. Lo más sangrante no es la acción norteamericana, que esa la podemos esperar. Lo más sangrante es ver cómo presuntos defensores de la hispanidad acaban apoyando la agresión militar de los gringos contra otro país hispano. Eso es lo que es inconsentible. Es lo más importante de todo.
Pero vemos al final, pues, para qué sirve, ¿no? Todo esto, sino que al fin es toda una mascarada, ¿no? Es una Claro, mascarada. qué tiene que ver el tema? A ti te puede no gustarte el régimen de Maduro, no gustarte el régimen bolivariano, puede no gustarte Maduro, puede, bueno, pues son razones políticas. Primero, que los venezolanos lo resolverán cuando tengan que resolver. Es decir, es una cuestión de los venezolanos. ¿Quiénes somos los demás para ir a imponer otro modelo o otro gobernante? Dicho esto, mucho menos con una agresión militar. O sea, imaginemos por un momento que aquí, sobre todo a gente de la derecha despistada y desnortada, que no se da cuenta de lo que dice. Imagínate que en la época del régimen del general Franco, que a mucha gente no le gustaba el régimen, estuvieran aplaudiendo que hubiera una intervención militar en España por parte de los Estados Unidos y sus cómplices y se dedicaran a bombardear ciudades españolas y a intervenir militarmente. Ah, pues hubiera parecido bien, ¿no? Sí, sí. Ah, es decir, nada, hombre, magnífico, ¿eh? Magnífico. Ya es una Bueno, actitud que no siempre esto acabo de ver. retrotrae al tema de Noriega, ¿no? Por ejemplo, en Panamá. Sí, posiblemente, claro. Pero bueno, el tema de Noriega, en todo caso, a ver, que yo no sé si Noriega realmente al final estaba implicado o no estaba implicado en las cadenas de distribución de la droga. Pero desde luego, si lo estaba, era con conocimiento y complicidad de la DEA, porque Noriega era un hombre de Estados Unidos, un hombre de Es la que, CIA. bueno, claro, pero es que siempre estamos en las mismas. Es que Claro, y con perdón de la expresión, mientras sea uno de nuestros hijos de tal, claro, entonces vale. Pero como se venga arriba y diga, pues ahora esto no lo voy a cumplir, entonces se convierte en un terrorista. claro. Esto es la historia de Estados Unidos Sí. vamos, en fin, Entonces, claro, por eso, desde Bin Laden hasta todo. Bueno, por favor, si es Noriega que, era un hombre de ellos. Lo cuestionaron y lo pusieron ellos. claro, Y un día que no, Noriega dice, pues no, yo por ahí no, ya no me conviene, entonces es un narcotraficante. Y hay que sí, intervenir en Panamá. 2000 y pico muertos. sí, sí. ¿Mm? 2000 y pico muertos, que se sepa. Lo mismo pasó también, si no recuerdo mal, igual me corriges, ¿no? En Haití. En Haití no sé a quién pusieron, también pusieron a Jean-Bertrand Aristide o a Raúl Sí, Cedrás o a uno de estos, ¿no? sí, sí, hasta que lo tuvieron que quitar. Que también intervinieron ellos. Sí, 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 sí. pero bueno, en América ha sido lo normal. Bueno, y que Haití está fantástico, como todo el mundo sabe. Haití, Hombre, bueno, Haití está como no, para irte de vacaciones. ha sido siempre lo normal. Es decir, ha sido siempre la invasión militar. Bueno, si podían el golpe de Estado, pues el golpe de Estado, porque hombre, con eso te evitabas la intervención directa, ¿no? Y si no la intervención militar. Pero bueno, es decir, es que esto ha sido la Escuela de las Américas, la doctrina de la seguridad nacional. Es O decir, Pinochet, ¿no? O si tiras Pinochet, para atrás, hasta la doctrina Monroe. ¿No? claro, cierto. ¿Cuántas veces ha sido invadida Nicaragua por las tropas norteamericanas? Sí, sí, Es que así es. hay que tirar de la historia. Y ¿Mm? saberla y que te la cuenten bien. Por Mm. eso, pues bueno, aquí intentamos hacer lo que hacemos y sobre todo no se olviden del libro que ha prologado don Juan Antonio Aguilar para enterarse un poco de qué va la película y cómo están las cosas en Estados Unidos analizadas por alguien que sabe, Juan Antonio. Esto Así vale la es, pena recordarlo. así es. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos iluminado en un programa más con tu sapiencia y con tu capacidad pedagógica para desentrañar los temas más complejos y hacerlos accesibles al gran público español y que habla español desde otras partes fuera de nuestro país y que se entera Hombre, gracias a ti pues, de cosas lo que, que lo que sí podemos decir es que a lo largo de la semana se irán desarrollando precisamente todos los aspectos de los que hemos hablado hoy, porque el tema de Venezuela seguirá desarrollándose, lo de la cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái y demás seguirá desarrollándose, y bueno, pues, luego estarán las charlotadas propias de los dirigentes europeos, que esas las tenemos todos los días, esa no, esas una estamos... constante, es una constante. Exacto. Exacto. Pues las analizaremos y nada, recordar a nuestra audiencia lo dicho, el libro prologado por don Juan Antonio Aguilar, que encontrarán el enlace en la descripción del programa y sobre todo, mil gracias por los 25.000 o 25.000 gracias por los 25.000 suscriptores
Y recordar que este canal se hace gracias a su ayuda. Denle al me gusta, suscribiéndose, y si quieren ayudar a que el canal pues pueda crecer y pueda cambiar el equipo y tener un contenido con más calidad, vídeos, directos y demás, pues agradeceremos mucho su ayuda vía Bizum a estos 2 números, a PayPal si nos ven desde fuera de nuestras fronteras o les es más cómodo, y en el canal de Telegram @elmundopormontera se enterarán de cosas pues que a lo mejor no podemos colgar aquí. Juan Antonio, pues todo lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos pronto para seguir analizando todas esas cuestiones, a ver cómo evoluciona el enfermo. Muy bien, pues nada, un saludo a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.